del Señor los acompañe. Es un placer poder estar nuevamente y poder compartir la palabra del Señor. Vamos a dedicar nuestro estudio de la palabra del Señor en esta mañana en el Evangelio de Lucas, el doctor amado por Jesús, y nos vamos a centrar en el capítulo 7 y vamos a estudiar la parte del versículo 11 hasta el versículo 17, donde tiene el titulillo no inspirado: Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Cuando nosotros, hermanos, observamos principalmente en los inicios de los evangelios, en el libro de Mateo, notamos cómo Juan el Bautista reconocía públicamente a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero observamos posteriormente a Juan el Bautista cuando es encarcelado por Herodes, y podemos ver a Juan el Bautista en cierto tormento, y en este tormento, estando él en la cárcel, le surgen algunas dudas. Y las dudas que le surgen a Juan el Bautista, si nosotros las queremos leer, las podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, siempre en el capítulo 7, de los versículos 18 al versículo 22. Y dice que le entra una duda a Juan el Bautista, y tanta es la duda que le entra a él, que dice que envía a 2 de sus discípulos que vayan y que le pregunten a Jesús si realmente él era el Mesías, o si había él y sus discípulos de esperar a otro. Y cuando van los discípulos de Juan el Bautista a hablar con Jesús, Jesús les responde a ellos y les dice: vayan a donde Juan y díganle esto. Jesús les responde a ellos con el argumento de los milagros que Jesús estaba haciendo en ese momento, puesto que recordemos, en el ministerio de Jesús empezaba y era cuando los milagros eran mucho más notorios. Y dentro de esta lista de milagros que Jesús le describe a los discípulos de Juan, se encuentra o se incluía el milagro de la resurrección de los muertos. Dice Cristo a los discípulos de Juan: vayan a donde Juan y díganle esto: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio de salvación. En otro momento histórico, Cristo reclama para sí mismo el título o el atributo de poder resucitar a los muertos. Jesús dice: de cierto os digo. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 25. Dice Cristo: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Por esta y otras referencias sabemos que Cristo resucitó a muertos en el periodo de al menos 3 años de su ministerio en esta tierra. Y lo sabemos porque la Biblia nos describe a nosotros al menos 3. No sabemos si pueden haber sido muchos otros más. Y estos 3 que la Biblia nos describe a nosotros, el primero de ellos, quizás el más conocido, que es Lázaro, el hermano de Marta y de María.
El otro es una niña de 12 años cuyo padre se llamaba Jairo. Y un tercero al cual en esta mañana le vamos a dedicar el estudio, que es al hijo de una viuda de la ciudad de Naín. En estos tres casos hay muy poca diferencia. En el primero de ellos, refiriéndonos a Lázaro, si nosotros recordamos, llevaba 4 días de enterrado. Luego, el joven del cual vamos a hablar en esta mañana y nos vamos a dar cuenta, era llevado de camino al cementerio. Y la niña de 12 años, cuyo padre se llamaba Jairo, cuando Jesús la resucitó, acababa de morir. Ahora, como ya he mencionado, nos vamos a centrar en el hijo de la viuda. Y vamos, hermanos y amigos, a hablar primero un poco acerca del lugar que se menciona. Si usted gusta, en el transcurso de lo que vamos hablando, puede hacer lectura, o mejor lo vamos a hacer para que todos tengamos conciencia de lo que vamos a ir diciendo. Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 17. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Aconteció pues que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo Jesús al joven: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio Jesús a su madre. Y todos, dice la palabra del Señor, tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y el versículo 17 dice: y se extendió la fama de él por toda Judea, por toda la región de alrededor. La ciudad que se menciona en la historia es la ciudad de Naín. La Biblia nos lo dice. Según las investigaciones que se han hecho, era un pueblo muy pequeño que se encontraba al sureste de Israel. Los judíos, hermanos y amigos, en la época de Cristo, solían tener los cementerios afuera de la ciudad, no dentro de la ciudad. Si nosotros recordamos cuando Cristo murió y el cuerpo de él iba a ser enterrado en el sepulcro, en un terreno del hombre llamado José de Arimateas, fue enterrado no en Jerusalén, sino en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Los muertos, hermanos, en este tiempo, precisamente en los tiempos de Jesús, no eran velados como normalmente son velados ahora en nuestras casas. En ese tiempo, los muertos eran enterrados el mismo día, y en nuestra época, en nuestra actualidad, los muertos son enterrados en ataúdes. Estos ataúdes pueden ser de diferentes categorías según la posibilidad que tenga cada familia del muerto, pero para el judío, al muerto lo enterraban envolviéndolo su cuerpo en un lienzo de lino blanco. Por eso, si nosotros generalmente cuando vemos las imágenes acerca de Jesús muerto, observamos como él está enrollado en un lienzo de lino blanco, y el famoso sudario que muchas veces nosotros escuchamos y que hay muchas investigaciones donde actualmente dicen que tienen el sudario del rostro de Jesús
veces este sudario se tapaba la cara del difunto, del muerto, o muchas veces simplemente se dejaba de esa manera. Es interesante, hermanos, lastimosamente nosotros no tenemos mucha información acerca del Medio Oriente, a no ser por sus guerras, pero los musulmanes ahora en día, actualmente siguen teniendo esta forma de poder enterrar a sus muertos, diferente de la forma occidental como nosotros lo hacemos. Lucas se fija en un detalle muy importante, y este detalle importante en el cual se fija Lucas es el número de personas que presenciaron aquel milagro en aquel momento. Como nosotros leímos en esta parte de las Escrituras, se dice que iban con él, o sea, con Jesús, muchos discípulos y una gran multitud que le seguían. Y vemos también lo que dice acerca de la mujer con su hijo muerto, acerca de la viuda, y dice que también a ella le acompañaba mucha gente. Esto nos hace suponer en tiempos de Jesús que si le acompañaba a esta mujer mucha gente, era porque esta viuda a lo mejor tenía muchas posibilidades económicas. Esta viuda era probable que era una viuda muy rica. Notamos entonces en esta escena dos momentos. El primero, la multitud que seguía a Jesús, sus discípulos y los que le acompañaban, y observamos el otro momento en el cual la mujer viuda con su hija iba con la multitud que le acompañaba al muerto. Dice la Escritura, ambas multitudes se encontraban en la puerta de la ciudad. En las ciudades de aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús y en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando se hablan de puertas, no eran puertas similares a las que vemos nosotros, sino que cada ciudad tenía una puerta, o sea, algo sumamente grande, el cual indicaba la entrada y la salida a aquella ciudad. Las puertas de aquellas ciudades solían reunirse los judíos para poder conversar entre ellos. Las puertas de las ciudades eran lugares muy frecuentados. Ahora, la pregunta cuando nosotros estamos estudiando esto es: ¿fue aquella una casualidad de Jesús encontrarse con el joven muerto en aquel lugar, en la puerta de la entrada de ciudad Anaí? ¿O se trataba del plan divino de Jesús para que los testigos, tanto que lo acompañaban a él como los que acompañaban a aquella madre que sufría, fueran testigos del poder de Jesús? La pequeña ciudad de Naín se conmovía ante este hecho. Los seguidores de Jesús entraban a la ciudad y los seguidores del muerto salían de la ciudad. Unos entraban y otros salían, como la experiencia de nuestra vida. Nacemos y entramos, morimos y salimos. Esto no ha cambiado en nuestra actualidad, pero tampoco, hermanos y amigos, ha cambiado el poder de Cristo. Yo soy la vida, dijo Cristo en una ocasión, y en otra parte el apóstol Pablo escribe que la vida vino a destruir la muerte. El postrer enemigo que será destruido será la muerte. La identidad del muerto que nos describe acá el evangelista Lucas está hecha para conmover a cualquiera. Y es que este muerto que se habla en esta parte de las Escrituras era un joven, probablemente un adolescente como cualquiera de los que está acá presente. Muerto este joven en la flor de la vida, en la flor de la juventud. Nos menciona la Escritura que era un hijo único. Y como ustedes han de saber, para una madre, la pérdida de un hijo único supone para ella un gran dolor. Pero cuando es un hijo único y es
mucho más intenso que el que puede ser para una madre que tiene a otros hijos. El dolor para una viuda que no vuelve a pensar en casarse. El dolor para una viuda que no puede tener más hijos. Entonces, este dolor es el que desgarra más el alma y el corazón. Generalmente podemos nosotros determinar que el marido de esta mujer había muerto. Esta mujer era viuda y se había quedado completamente sola. Y ahora, aparte de que su marido había muerto, también su hijo es muerto. Como ya lo hemos mencionado, por la cantidad de gente que acompañaba al entierro, se deduce que la mujer era muy rica. Por lo tanto, el único heredero era aquel joven que yacía muerto en aquel lugar, envuelto en sábanas de lino. Todas estas circunstancias, hermanos y amigos, aumentaban el drama, el dolor aumentaba en el corazón de aquella madre, de aquella viuda. Lucas, en el relato que leímos, sigue diciendo que cuando Cristo vio a esta mujer, a la viuda, se compadeció de ella y le dijo: no llores. La pregunta es, ¿cómo sabía Cristo quién era la madre? Pues para nosotros, hermanos, y para Cristo debe de haber sido muy fácil identificarla. Cristo entre la multitud distingue a aquella mujer porque ella lloraba amargamente la muerte de su hijo. Y dicen las Escrituras que inmediatamente Cristo vio a aquella mujer, Él se compadeció de ella. El padre de la niña a la cual resucitó Jesús dice que este hombre llegó ante los pies de Jesús y le pidió a él, a Jesús mismo, que entrara a su casa y que resucitara a aquella niña. María, la hermana de Lázaro, si nosotros recordamos, reprocha a Jesús y le dice: si hubieres estado aquí, mi hermano Lázaro no había muerto. Pero en cambio, hermanos, en el caso de esta mujer, de esta viuda, ella no pide nada absolutamente a Jesús. Es posible, es probable que ni siquiera ella supiera quién era Jesús. Y es que aquí, hermanos, para nosotros hay una lección muy importante y que debemos entender. Y es que a lo mejor por el poder de Jesús nosotros no siempre debemos de pedir. Jesús conoce nuestros dolores antes que nosotros los pidamos y Él se adelanta a calmar nuestros dolores, nuestros sufrimientos, cuando Él lo estime conveniente. Qué delicadeza en el trato de Jesús para esta mujer, según lo comenta Lucas. Dice que Cristo se acercó a la madre y le dijo: no llores. ¿Cómo no llorar, hermanos, amigos, cuando un hijo único lo llevan al cementerio? ¿Cómo no llorar una madre cuando a un hijo en semejantes situaciones aquella mujer estaba atravesando? Van a enterrarlo ante las lágrimas de personas adoloridas, no solamente de la madre. Nosotros, al igual que Jesús en estas circunstancias, le decimos a las personas: no llores. Y nosotros añadimos aún más y le decimos que la muerte no tiene remedio. Le decimos a las personas que todos deben morir. Son palabras que nosotros actualmente los seres humanos utilizamos cuando queremos dar el pésame a una persona, a un familiar de un muerto. Pero cuando Jesús le dijo a aquella mujer: no llores, las palabras que Jesús pronunció en aquel momento no eran, hermanos, amigos,
en aquel momento tenía la plena conciencia del acto que en unos momentos él iba a realizar. Y en la mente de Jesús en aquel momento estaban estas palabras: no llores, mujer, porque yo voy a vencer a la muerte. No llores, mujer, porque tu hijo va a resucitar. No llores, mujer, porque tu hijo va a volver a la vida. Hago un paréntesis, hermanos, amigos, para describir que la ley judía, si nosotros lo recordamos, declaraba impura a cualquier persona que tocara a un muerto o al ataúd de un muerto. Eso es lo que había dictaminado Moisés en el libro de Números. Cualquiera que tocara a un muerto o un cadáver o un sepulcro, dice, 7 días será inmundo. Es decir, Cristo no podía tocar al joven muerto, ni al ataúd, ni al féretro, puesto que habría sido declarado inmundo por los fariseos de aquel tiempo, que, como nosotros recordamos, siempre andaban buscando de ver en qué forma Jesús fallaba. Pero Jesús, hermanos y amigos, en aquel tiempo y al igual que ahora, entendió que la vida de nosotros los seres humanos es mucho más importante que cualquier tipo de preceptos legales y que cualquier tipo de contenidos religiosos de la época antigua o de nuestra época. Dice la Escritura que después de pedirle a aquella viuda que no llorara, Jesús se acercó al féretro y lo toca. Simplemente, hermanos, con este gesto, Cristo ya estaba quebrantando la ley de Moisés. Pero en aquel momento estaba en juego la vida de un hombre joven. Y recordemos nosotros que Cristo vino a este mundo no para defender la ley de Moisés, sino para salvar la vida de todos aquellos que deseen salvarla. He venido a este mundo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dijo en una oportunidad. Lucas, que cuenta la historia, dice que los que llevaban al joven se detuvieron. ¿Se lo imagina usted? Un alto en el camino hacia el cementerio. La Biblia no nos dice a nosotros que aquellos hombres que llevaban a aquel joven se enojaron con aquel hombre extraño que vieron en aquel momento de improviso. Nos dice que no les sorprendió la orden de detenerse. ¿Por qué obedecieron aquellos hombres que llevaban a aquel joven muerto? ¿Por qué obedecieron aquellos hombres? ¿Qué vieron aquel momento ellos en Jesús? ¿Acaso estos hombres que llevaban a este joven habían oído las palabras que Cristo le dijo a la madre del muerto? ¿O acaso estos hombres llegaron en algún momento a concebir la esperanza de que el muerto resucitaría? No es, hermanos, normal, aún en nuestra época, que un extraño aparezca y que ordene detener la marcha hacia el cementerio. Si alguien en nuestra actualidad lo hace, se le llamaría loco. Pero en este caso, los que llevaban el cadáver del joven muerto obedecieron a Jesús de manera inmediata. Luego, Cristo, como nosotros ya lo sabemos, de manera acostumbrada, con voz fuerte, le dijo al joven: joven, a ti te digo, levántate. Hablar, hermanos, con un muerto y ordenarle que se levante, solo lo pueden hacer dos tipos de personas. Uno, un loco, o dos, Dios. Si el muerto resucita, entonces es Dios. En este caso del libro
actúa como quien Él es, o sea, como Dios. Y notemos, hermanos y amigos, la diferencia que hay entre Jesús y la diferencia que hay entre los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento actuaban en nombre de Dios, pero Jesús no. Él actúa en nombre propio. Cuando el apóstol Pedro resucitó a Tabita, nos dice la Escritura que el apóstol Pedro se puso de rodillas y oraba a Jesús. Pero en la resurrección del hijo de la viuda de la ciudad de Naín, revela el poder, la autoridad, la omnipotencia, la omnisciencia que Cristo tenía. Lo resucita con el poder de Dios, lo resucita al joven en aquel momento con su propio mandato. Y yo te digo a ti, joven, levántate. Se cumplen también las palabras pronunciadas en otra ocasión cuando Cristo dijo: de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Esto está escrito en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Y aquel joven, dice la Escritura, muerto, oyó la voz del Hijo de Dios y recobró la vida. Curioso, hermanos, notemos esto. Antes de resucitar a Lázaro, Cristo oró al Padre y le dijo: Padre, gracias por haberme oído. En el caso de la viuda, Cristo no emplea tiempo en orar al Padre, y con una majestad y con una seguridad totalmente increíble, Él habla al muerto y le dijo: a ti te digo, levántate. Es palabra de Cristo, es palabra de Dios, es la palabra que el apóstol Pablo dice que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fueran. Con una majestad impresionante, Cristo ordenó a aquella comitiva parar y le dijo al joven: joven, a ti te digo, levántate. Cuando Jesús pronunció estas palabras, dice Lucas que el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar. No dice meramente o solamente que aquel joven resucitó. Describe el hecho Lucas con una mayor vivencia, con una mayor trascendencia, con una mayor eficacia. Dice que se incorporó el joven y comenzó a hablar. Es decir, fueron pruebas de la resurrección de aquel muerto. El retorno a la vida fue inmediato. Si nosotros viajamos hacia el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, en el versículo 22 en adelante, unos 900 años antes de esta historia registrada por Lucas, nos dice que el profeta Elías resucitó a otro joven. También este joven era un hijo único de una viuda en una ciudad llamada Sarepta de Sidón. Y cuando aquel hijo de aquella viuda recobró la vida, la Biblia dice que Elías lo dio a su madre y le dijo: mira, tu hijo vive. Pero en lo que estamos estudiando, Cristo no habla con la madre de aquel que había muerto. El texto de Lucas es muy escueto, es breve, y dice lo siguiente: dice que Cristo lo dio a su madre. Suficiente. ¿Para qué las palabras? Si fue el dolor de aquella madre lo que conmovió la compasión de Jesús, las lágrimas que aquella madre iba derramando de sus ojos en el camino fueron los que enternecieron el corazón del Hijo del Hombre. ¿Qué sintió, hermanos y amigos, la madre cuando el Hijo le
y habló con ella. Ni el más hábil de los pintores, ni el más inteligente de los escritores, ni los mejores oradores o más elocuentes serían capaces de expresar el sentimiento y la reacción de aquella madre que acariciaba el rostro vivo de su hijo, al cual ya ella yacía o había considerado muerto. Dice la Escritura que la reacción de la gente la señala Lucas con estas palabras: tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y otros decían, Dios ha visitado a su pueblo. No debemos de confundirnos, hermanos y amigos, con la palabra empleada aquí como miedo o como temor. La palabra empleada como miedo o temor significa reverencia, espanto a lo divino. Aquellas personas que presenciaron aquel hecho tuvieron temor y dice la palabra del Señor que glorificaban a Dios. La reacción de aquel pueblo se comprende ante la presencia de lo sobrenatural, como a cualquiera de nosotros nos extrañaría ahora en día. La conclusión de aquellas personas que habían visto aquel acontecimiento es algo lógico. Dice, Dios había visitado a su pueblo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Hasta el momento no lo sabemos, no lo podemos deducir. Si aquella gente creyó que aquel hombre quien había resucitado a alguien de los muertos era el Mesías tan esperado por los judíos. Pero al menos la Biblia sí nos confirma a nosotros que aquella multitud le tuvieron a Jesús en aquel momento por un gran profeta y por alguien enviado de Dios. Hoy en día nosotros, hermanos y amigos, sabemos que Cristo es Dios. Ahora en día nosotros sabemos que Él tiene el poder y la autoridad de Dios y que un día Él va a resucitar a todos los muertos. Jesús sabía quién Él era. Jesús sabía y así lo expuso a los judíos de su época. Él les dijo de esta manera: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Continúa diciendo Lucas que después de este milagro de la resurrección del joven muerto, se extendió la fama de él, o sea de Jesús, por toda Judea y por todos sus alrededores. Los testigos del milagro dice que expandieron aquella noticia de la cual ellos habían sido testigos. Un gran profeta estaba entre ellos y las buenas nuevas se habían extendido en toda la región de Judea, de Samaria y de Perea, en la cual estaba o se encontraba preso Juan el Bautista. Pero el milagro, hermanos y amigos, de Jesús en aquel momento traspasó más que Samaria, Perea y Judea. El milagro de Jesús en aquel momento traspasó todas las fronteras del planeta. Se comentó en todas las lenguas conocidas. Y el milagro de Jesús en aquel momento ha llegado hasta nosotros ahora, para que nosotros extraigamos las lecciones que más se ajusten a nuestra cultura y a nuestras necesidades. Voy a hacer aparte un poco la vista de este joven resucitado y voy a poner, hermanos, amigos, la vista en los jóvenes de nuestros días. Y espero que los jóvenes que están acá, especialmente los jóvenes de la iglesia,
tomen en cuenta esto. Algunos jóvenes viven muertos en vida. Un novelista francés tiene una novela titulada El niño cargado de cadenas. Y el protagonista de esta novela dice a Dios, escuchemos: Señor, después de tantos esfuerzos y lágrimas, sigo siendo el niño cargado de cadenas. Mi vida ya no tiene sentido. El mundo ha dejado de interesarme. Se me han apagado las ilusiones. Soy un muerto en vida. Jesús habla de jóvenes muertos en vida. Cuando le pide a uno y le dice que le siga, conocemos nosotros sus palabras, le responde: déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Pero las palabras de Jesús son aún más impactantes y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Es evidente, hermanos, que un muerto no puede enterrar a otro muerto. Pero Cristo en esta frase estaba hablando, se estaba refiriendo a los muertos en vida. Un joven muerto en vida se convierte en una persona inútil. La famosa Universidad de España en Salamanca se estremeció cuando escuchó acerca del suicidio de una pareja joven. Esta pareja estaba a punto de graduarse de esta universidad, pero cuentan que una noche se envenenaron ambos con cianuro y ambos murieron de manera instantánea. ¿Qué había ocurrido con estos jóvenes? El vacío existencial había matado todas sus ilusiones, sus esperanzas. Ahora una pregunta importante y una pregunta importante para cada uno de nosotros. Hermanos, amigos jóvenes, ¿a quién beneficiamos nosotros con nuestra muerte? Pues la respuesta es muy sencilla. No beneficiamos absolutamente a nadie. Un muerto solamente sirve para ser enterrado o para ser incinerado en el crematorio. Si usted es joven, quiero decirle que ser joven es tener un ideal por el cual vivir y por el cual trabajar. El apóstol Pablo dijo: yo lucho por la potencia de Cristo que actúa poderosamente en mí. Los jóvenes cristianos, lastimosamente, ahora en día, no llevan la fuerza de Cristo aun cuando han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Un escritor alemán tiene un libro titulado La juventud, esperanza del mundo, y en una de sus historias habla acerca de un joven francés de 23 años. Y este joven, en el apartado de este libro, comenta lo siguiente. Dice: desde los 15 años soy un problema para mi familia. He estado inmerso en drogas. He sido alcohólico. He estado en la cárcel por robar. Mis padres, dice este joven, utilizaron todos los métodos posibles para hacerme cambiar de vida. Me disciplinaban, me castigaban, pero todo era inútil. Hasta hoy yo he sido una fuente de desgracia para mi familia. Y concluye este testimonio diciendo estas palabras: las lágrimas que mi madre ha vertido por mí han llenado ya muchos mares. ¿Cuántas madres podrían llenar mares por las lágrimas vertidas por los malos comportamientos de sus hijos ahora en día?
Para que un hijo haga llorar a su madre, no es necesario que ésta vaya detrás de él o detrás de su cadáver. Para que un hijo haga llorar a su madre, lo que hace falta es que este hijo esté muerto en vida. Esa es la causa por la cual hará llorar a sus padres. Los hijos de Jacob, cuenta la Biblia, llenaron de amargura durante años la vida de su padre al hacer creer sus hermanos que su hermano menor José había sido despedazado, devorado por las fieras. Los hijos del sacerdote Elí destruyeron a su padre con un comportamiento inmoral y pagano. Los hijos de Job vivían de fiesta en fiesta continua sin importarle los consejos de su padre piadoso. Y los hijos de David se mataron entre sí y causaron un gran sufrimiento a su padre. Hay una bomba mental, hermanos, amigos, que destruye a la familia. Y esta bomba es implantada por los jóvenes que viven en nuestros hogares protestando absolutamente por todo, no colaborando absolutamente en nada y destruyendo en gran manera a sus padres. Cuando esta bomba estalla, solo queda la muerte y las lágrimas, como la historia contada por Lucas acerca de este joven y de su madre viuda. Como ya lo hemos dicho, es difícil llegar a una conclusión cuando Cristo le entregó vivo el hijo a aquella madre, la cual lo llevaba a enterrar. Es difícil poder explicar la emoción de aquel momento. Conocemos nosotros acerca del gozo de aquel padre cuando aquel hijo primogénito vuelve hacia su casa. Pero, ¿qué sintió la madre? ¿Cuántas lágrimas había derramado aquella mujer por el hijo perdido? Joven, me quiero dirigir a cada uno de ustedes. Si usted es joven muerto en vida, entonces, joven, procure resucitar. Si piensa usted, joven, que este mundo, que nuestro país está lleno de basura, que no vale la pena vivir, entonces sea usted el encargado de sembrar este mundo y nuestro país de flores. Si usted, joven, ha perdido las ilusiones por todo lo que le rodea, entusiásmese entonces de nuevo. Si se siente cansado, si se siente deprimido, si se siente angustiado, entonces mire las estrellas y remonte el vuelo como lo hace el águila. Si, joven, usted cree que nada vale la pena, recupere entonces la alegría y no permita que mueran sus ilusiones y no permita a usted que le corten sus alas. Porque si usted permite esto, entonces usted habrá muerto. Usted, joven, no podrá volar. Usted, joven, será esclavo de la tierra. Y el poder de la resurrección y el poder de la transformación están solamente en usted mismo. Usted tiene un tesoro en usted mismo. Descúbralo y no lo busque en otros lugares. No lo busque en otros lugares porque no lo encontrará fuera de Cristo. El apóstol Pablo dice a los miembros de Colosa: si habéis resucitado con Cristo, entonces buscad las cosas de arriba. En la historia del milagro que hemos contado, dice que quienes lo presenciaron tuvieron un temor reverencial. Pero la pregunta, hermanos, importante
muchos, sus familiares, sus amigos, le contarían la historia. Le dirían a él que él había muerto, que muchos se habían reunido para ir con él hacia el cementerio. Le contarían que a él le habían envuelto su cadáver en una sábana de lino. Y le contarían también que su madre iba llorando sin consuelo detrás de quienes portaban su cuerpo. Y también le contarían después a este joven que un hombre desconocido con apariencia de profeta interrumpió la comitiva en la cual ellos iban, y que con voz fuerte de trueno le dijo que se levantara, y que posteriormente a estas palabras él se había levantado, que habló y que abrazó a su madre. Todo esto le contarían después a aquel joven resucitado. Pero la pregunta es, ¿cuál habrá sido la relación de este joven después del milagro con Cristo? ¿Habrá seguido este joven a Cristo? ¿Acaso después del milagro este joven se fue con su madre, pero se convirtió en un fiel servidor de Cristo? ¿Viviría este joven después una vida en el futuro piadosa? ¿Daría este joven prioridad a las cosas de arriba antes que a las de abajo? Yo quiero pensar que aquel joven viviría el resto de su vida por la causa de Cristo. Pero lastimosamente, hermanos, no lo sé. Lo que sí sé es que el apóstol Pablo nos dice que si habéis resucitado con Cristo, Colosenses capítulo 3, versículo 1, si habéis resucitado con Cristo, buscad entonces las cosas de arriba. Si habéis sido transformados por Jesús, entonces, hermano, hermana, esto requiere vivir una vida de acuerdo a las enseñanzas y a los preceptos de Jesús. La misma orden que Jesús dio en aquel momento a aquel joven es la misma orden que Él nos da a nosotros ahora. Joven, a ti te digo, levántate. Si estás deprimido, te digo, levántate. Si crees que te estás hundiendo, yo te digo ahora, levántate. Si crees que necesitas a Dios, entonces levántate y encuéntralo ahora. Finalizo, hermanos, con las palabras del apóstol Pablo. Si habéis resucitado con Cristo, entonces buscad las cosas de arriba. Espero que para nuestros hermanos y para nuestros amigos el estudio de la palabra del Señor nos ayude a entender el poder que tiene Jesús, Dios, para poder transformar cada una de nuestras vidas. Vamos a dirigirnos en palabras de oración y vamos, hermanos, a quedar posteriormente en 15 minutos de receso. Oremos. Amantísimo Padre que mora en las alturas de los cielos y en todo lugar, llegamos delante de su presencia y le damos gracias especialmente por su palabra. Gracias, Padre, por su palabra, porque a través de ella usted nos dice cuánto nos ama y cuánto se preocupa por cada uno de nosotros. Permita, Padre, que cada uno de nosotros podamos ser escudriñadores de ella, que hagamos el tiempo para poder inspirarnos por medio de ella y poder ver los grandes ejemplos y poder aumentar nuestra fe en usted. Gracias, Padre, por su palabra. Bendiga a cada uno de los que la han recibido. No tenemos duda, Padre, que es su Santo Espíritu quien siempre habla a través de cada uno de nosotros.
y que estas palabras no puedan caer en sacos vacíos, sino que de alguna manera, Padre, nosotros podamos retenerla en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos llevarla a la práctica en los momentos más oportunos. Gracias, Padre, por la oportunidad de estar en su iglesia, de poder brindarle nuestra adoración. Quédese con nosotros desde estos momentos hasta el final, y que todo lo que hagamos, Padre, sea para honrar y glorificar su santo y su bendito nombre. Lo pedimos y damos gracias a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga.